El Salmo 29 inicia con un llamado poderoso: tributad al Señor, oh hijos de los poderosos, tributad al Señor la gloria y el poder. Aquí, el salmista no solo declara, sino ordena: darle a Dios la gloria que le corresponde es más que una sugerencia, es una necesidad espiritual. No podemos avanzar en la vida interior si no reconocemos a Dios como soberano. Cuando adoramos, no estamos informando a Dios quién es Él, sino alineando nuestro corazón con su majestad. Reconocer su gloria nos libera del egocentrismo y nos sitúa en nuestra verdadera condición de criaturas amadas y dependientes de Él. Tributad al Señor la gloria debida a su nombre. Continúa el versículo 2. La gloria que se le debe a Dios no es negociable ni opcional. Es una deuda que el alma tiene con su Creador. Esta afirmación nos obliga a preguntarnos si realmente estamos glorificando a Dios con nuestra vida, o si estamos viviendo centrados en nuestros propios méritos. Cada acto de obediencia, cada palabra con amor, cada decisión tomada con rectitud, es un tributo de gloria. Espiritualmente, crecemos en la medida en que dejamos de buscar nuestra propia exaltación y comenzamos a vivir para hacer visible la gloria del Padre. Adorad al Señor en la hermosura de la santidad, cierra el segundo versículo. Esta frase nos revela un principio poderoso: la santidad no es rígida ni austera, sino hermosa. Dios no se complace en la religión vacía, sino en la santidad que brota del corazón. El crecimiento espiritual requiere entender que la santidad no es un castigo, sino un camino glorioso que nos acerca más al carácter de Dios. Cuando vivimos en santidad, estamos adorando con cada paso. El alma que se consagra, adorna el altar de su vida con belleza celestial. Busca ser santo, y descubrirás una profundidad espiritual que el pecado jamás podrá ofrecerte. A partir del versículo 3, el Salmo se concentra en la voz del Señor. La voz del Señor sobre las aguas, dice David, y comienza una poderosa descripción poética del efecto que tiene esa voz. Aquí no se habla de una voz pasiva o abstracta, sino de una voz que actúa, que transforma, que sacude los elementos. Espiritualmente, esto nos habla de la palabra de Dios en acción. Su voz no solo consuela, también sacude, derriba, edifica. Cuando te expones sinceramente a su palabra, no puedes salir ileso. Ella te confronta, te corrige y te eleva. Haz espacio cada día para oír su voz en la Escritura y en la oración. El Dios de gloria truena, el Señor sobre las muchas aguas. Este pasaje evoca una imagen majestuosa de poder. No se trata de un trueno vacío, sino de un trueno lleno de gloria. ¿Cómo es la voz de Dios para ti? ¿Una idea lejana, o una fuerza presente que resuena en tu alma? El trueno puede dar miedo, pero también anuncia lluvia. Así es la voz de Dios, poderosa, pero llena de propósito. A veces, lo que parece una sacudida es en realidad una preparación para la bendición. Escucha con reverencia. No temas su trueno si estás bajo su gracia. En su voz hay autoridad, pero también consuelo. En el versículo 4 se repite: la voz del Señor es poderosa, la voz del Señor es majestuosa. La repetición en este salmo no es redundante, sino una estrategia de énfasis. David está maravillado ante la potencia de Dios, y quiere que nosotros lo estemos también. En tu camino espiritual, necesitas recuperar el asombro. No puedes crecer si te acostumbras a la palabra. Lee la Biblia con hambre, como si fuera la primera vez. Que cada versículo sea una descarga de luz. El alma que se acostumbra, se estanca. El alma que se maravilla, se transforma. El Salmo continúa diciendo que la voz del Señor quiebra los cedros del Líbano. Los cedros eran símbolos de fortaleza, de lo más sólido y majestuoso de la naturaleza. Que Dios los quiebre con su voz significa que no hay nada en el mundo, ni físico ni espiritual, que pueda resistirse a su palabra. Esto es un mensaje poderoso para quienes batallan con fortalezas internas, vicios, traumas, amarguras, orgullo. Ninguna fortaleza es tan resistente que Dios no pueda derribarla. Permite que su voz penetre en tu interior y destruya todo lo que no proviene de él. Allí comienza la verdadera sanidad espiritual. Cuando David dice que Dios hace saltar como becerro al Líbano, está describiendo cómo incluso lo más inamovible responde ante su presencia. Esto es más que poesía, es teología vivencial. Si la voz de Dios puede hacer saltar montañas, también puede hacer brincar de gozo a un corazón endurecido. Si te sientes paralizado, apagado, atrapado en la rutina, ora para que su voz te despierte. La espiritualidad verdadera no es inmovilidad, sino una danza sagrada con el Espíritu. Permite que Dios reanime tu interior, que te haga vibrar nuevamente con pasión por su presencia. El versículo 7 dice: la voz del Señor lanza llamas de fuego. Esta es una de las imágenes más fuertes del Salmo. El fuego representa juicio, purificación, presencia. La voz de Dios no solo habla, quema.
Quema la impureza, consume el pecado, enciende la pasión espiritual. ¿Has sentido el fuego del Señor? No es emocionalismo, es transformación. Es el ardor que sentían los discípulos de Emaús al oír a Jesús. Pide a Dios, enciéndeme. Quema en mí lo que no sirve. Prende tu fuego en mis entrañas, para que mi vida sea un altar vivo. La voz del Señor hace temblar el desierto, dice el versículo 8. El desierto es símbolo de sequía, de soledad, de prueba. Pero incluso allí, la voz de Dios llega y hace temblar lo que parecía muerto. Si estás pasando por un desierto, no estás solo. Y ese desierto no es eterno. Su voz todavía habla allí. De hecho, a veces es en el silencio del desierto donde mejor se oye su palabra. No huyas del desierto, allí puede nacer tu propósito. Escucha. El Dios que hizo temblar a Cades también puede hacer vibrar tu alma con nueva vida. El hecho de que la voz de Dios haga temblar el desierto de Cades es profundamente simbólico. Cades fue el lugar donde Israel dudó de entrar a la tierra prometida. Es un sitio de pruebas, decisiones y rebelión. El hecho de que Dios hable allí nos recuerda que Él no deja de hablar, incluso cuando fracasamos. Tu vida espiritual no termina en tus errores. La voz del Señor puede retumbar en tu momento más difícil y abrir un nuevo camino. Escucha atentamente. Aun cuando sientas que fallaste, Dios no ha cerrado su boca. Su misericordia sigue siendo pronunciada sobre ti. En el versículo 9, leemos que la voz del Señor hace parir a las hierbas. Esta imagen es poderosa, la creación responde a su voz con vida. Incluso el proceso más íntimo y oculto de dar a luz está bajo su poder. Esto nos dice que su voz no solo destruye lo que estorba, sino que también genera lo nuevo. Si estás esperando dar a luz algo espiritual, un llamado, una restauración, una visión, pídele a Dios que hable sobre eso. Su voz es capaz de activar lo que está estancado. Nada queda igual cuando Dios habla. Todo lo estéril puede volverse fértil por su palabra. El mismo versículo añade, y desnuda los bosques. Esta frase nos recuerda que la voz del Señor no solo edifica, también revela. Desnudar el bosque es exponer lo que está oculto. Así es la voz del Espíritu, ilumina lo que estaba cubierto. Para avanzar espiritualmente, necesitas permitir que Dios te revele lo que hay en tu corazón. No temas a la confrontación divina. Si Él te muestra algo, no es para condenarte, sino para sanarte. La transparencia delante de Dios es el comienzo de la libertad. Dile, Señor, revélame. Desnuda mi alma para vestirme de tu verdad. El versículo concluye con una escena maravillosa, y en su templo todo proclama su gloria. Esta frase muestra que cuando se ha oído la voz de Dios, la única respuesta es la adoración. No hay lugar para el orgullo cuando se ha escuchado a Dios. El alma quebrantada, expuesta, purificada, solo puede rendirse en reverencia. La adoración es el lenguaje de los que han sido transformados. Si quieres avanzar espiritualmente, aprende a adorar en todo tiempo. Que tu vida se convierta en un templo vivo donde todo, acciones, pensamientos, palabras, proclame la gloria de Dios. El versículo 10 dice, el Señor se sentó como rey en el diluvio. ¡Qué declaración tan poderosa! Aún en el caos de las aguas, Dios no perdió el control. Esto tiene implicaciones directas para ti, no importa cuán turbulentas estén las circunstancias, Dios sigue reinando. El diluvio representa destrucción, confusión, pérdida. Pero incluso sobre eso, el Señor está sentado. Él no corre, no se angustia, no improvisa. Él reina. Recuerda esto cuando todo a tu alrededor se desmorone. Confía en su soberanía. El crecimiento espiritual comienza cuando aprendes a ver su trono incluso en medio del dolor. Y se sienta el Señor como Rey para siempre. Aquí encontramos la afirmación de su dominio eterno. No es un rey pasajero, no es un gobernante terrenal que cambia con los tiempos. Su reinado es perpetuo, inmutable, firme. Cuando entiendes esto en lo profundo de tu espíritu, se apaga la ansiedad. Las modas, las crisis, los sistemas humanos pueden fallar. Pero Dios permanece. Él no está limitado por las estaciones ni los gobiernos. Si tu fe está puesta en Él, puedes vivir con paz. Caminarás firme aun cuando todo lo demás tiemble. Tu Rey es eterno. El Salmo 29 cierra con una bendición. El Señor dará poder a su pueblo, el Señor bendecirá a su pueblo con paz. Este versículo es clave para el crecimiento espiritual. No basta con saber que Dios reina, también debemos entender que Él empodera a su pueblo. Él no solo se glorifica desde el cielo, sino que desciende para fortalecer a los suyos. Si estás débil, pídele poder. No te acostumbres a vivir debilitado espiritualmente. La vida abundante en Cristo es una vida de poder para vencer el mal,
para servir, para amar, para resistir. Su poder está disponible hoy. La paz con la que termina el Salmo no es una paz común. Es la paz de Dios, no como el mundo la da. Es una paz que permanece aun cuando hay tormentas, que no depende de circunstancias externas, sino de la certeza interna de que Dios está presente. Esta es la meta del crecimiento espiritual, vivir en paz porque confiamos, no porque todo esté resuelto. Esa paz es fruto del Espíritu. Si te falta, no es señal de culpa, sino una invitación a acercarte más. Pide esa paz. Vive en ella. Repósala. Compártela. A lo largo del Salmo, David muestra que la voz de Dios es activa, creadora, correctiva y reveladora. Espiritualmente, esto significa que necesitamos mantener una relación constante con esa voz. No basta con oír a Dios una vez. Crecer en el Señor implica vivir atentos, sensibles, dispuestos. La rutina, el ruido y el pecado endurecen el oído espiritual. Pide hoy que se renueve tu sensibilidad. Lee la Biblia como si fuera una carta de amor. Habla con Dios como con un amigo íntimo. El que escucha la voz de Dios, vive guiado por la sabiduría celestial. Otra enseñanza profunda del Salmo es que la gloria de Dios se manifiesta en la creación, pero también en la respuesta de los que le adoran. Todo lo creado proclama su poder, pero solo los hijos pueden proclamar su amor. No basta con admirar la naturaleza, debemos rendirnos al Creador. La espiritualidad madura reconoce al Dios del trueno, pero también al Dios del susurro. Admira su poder, pero también busca su ternura. Dios es majestuoso, pero también cercano. Camina en esa tensión santa, reverencia y confianza, temor santo y amor íntimo. El Salmo 29 está profundamente conectado con el poder de la naturaleza. Sin embargo, no es la naturaleza la protagonista, sino el Dios que la gobierna con su voz. En lo espiritual, esto nos recuerda que no debemos temer a los elementos de la vida si Dios está con nosotros. Los vientos, truenos, aguas y terremotos representan las tormentas del alma, los conflictos humanos, las pruebas profundas. Pero si Dios las gobierna, ¿por qué temer? Tu crecimiento espiritual consiste en pasar del temor a la confianza, de la desesperación a la seguridad. La voz que creó el universo también te sostiene hoy. Es importante entender que la voz de Dios en este salmo no solo es símbolo de poder, sino también de orden. La voz que truena sobre las aguas no produce caos, sino dirección. Así es en tu vida, cuando permites que su voz te guíe, todo se alinea. El desorden espiritual, emocional y moral se ordena por la palabra. El alma crece cuando deja de seguir sus impulsos y se somete a la voz divina. Aprende a decir, Señor, habla, que tu siervo escucha. Esa disposición es el principio de una vida transformada por el reino. Cada vez que este salmo menciona la voz del Señor, lo hace con un sentido de asombro. No se trata de una voz ordinaria. No es una voz más entre muchas, es la voz que determina la vida. En tu camino espiritual, debes aprender a distinguir esa voz por encima del ruido del mundo. La ansiedad, el miedo, el pecado y la duda también tienen voz. Pero ninguna es tan real como la del Espíritu. Afina tu oído. Calla el alma, apaga los ruidos internos. A solas con Dios, su voz se hace clara. Y cuando Él habla, el alma respira. Hay una secuencia en el Salmo 29. Primero se presenta la gloria de Dios, luego su voz en acción, y finalmente la bendición al pueblo. Esto nos enseña que cuando reconocemos su gloria y oímos su voz, estamos listos para recibir su paz. No podemos recibir la bendición sin pasar por la reverencia y la obediencia. Muchos quieren la paz de Dios sin rendirse a su gobierno. Pero la paz no es un regalo separado de su presencia. Si lo tienes a Él, lo tienes todo. Aprende esta secuencia espiritual, adora, escucha, recibe. Así crece el alma. El versículo que dice que Dios hace parir a las ciervas también nos habla de procesos. El crecimiento espiritual, como el parto, implica tiempo, dolor y esfuerzo. Pero el resultado es vida nueva. No te desesperes en medio del proceso. Lo que Dios está formando en ti no es instantáneo. Las promesas requieren maduración. La fe requiere pruebas. El carácter se forja en el fuego. No rechaces el proceso, abrázalo, confía, y permite que el Señor complete su obra en ti. Como una sierva que da a luz, así tu alma producirá frutos si no te rindes. Desnuda los bosques es también una imagen de purificación. A veces, el crecimiento espiritual requiere que quedemos al descubierto delante de Dios. No es cómodo, pero es necesario. Nada que esté oculto puede ser sanado. Cuando Dios desnuda tu bosque interior, no lo hace para avergonzarte, sino para restaurarte. La transparencia delante de Él es la puerta hacia la libertad.
Deja que su voz revele tus verdaderas intenciones, tus heridas escondidas, tus temores más antiguos. Solo así puede haber transformación auténtica. En el templo, todo proclama su gloria. Este es un llamado a que toda nuestra vida sea un altar. No se trata de limitar nuestra espiritualidad al domingo o a un lugar físico. El verdadero templo es tu cuerpo, tu mente, tu corazón. ¿Está todo en ti proclamando la gloria de Dios? ¿Tus decisiones, tus palabras, tus pensamientos? Hazte templo viviente. Que en tu interior no haya un rincón que no cante su majestad. Esa adoración integral es la que madura el alma y la convierte en testigo viviente de la presencia de Dios. El Señor se sienta como Rey en el diluvio. Este versículo es medicina para la ansiedad. Nos recuerda que incluso cuando todo parece fuera de control, Dios sigue reinando. Él no ha cedido el trono. Aunque el agua suba, Él no se hunde. Aunque las olas golpeen, Él no se mueve. Esta imagen debe convertirse en tu refugio en la crisis. Cuando el alma entra en pánico, recuerda que tu Padre sigue en el trono. Y ese trono es de gracia, de justicia y de misericordia. Entrégale tus miedos. Él sabe cómo calmar las tormentas. El hecho de que el salmo termine con bendición no es casualidad. La voz que sacude la tierra es también la que consuela al alma. Dios no te habla solo para corregirte o para impactarte, sino para bendecirte. Su voz no es una amenaza, es una promesa. La bendición que pronuncia sobre ti es paz. Y la paz no es ausencia de guerra, es presencia de Dios. Al final de todo proceso, al final de toda tormenta, al final de todo trato, la meta es que vivas en paz con Él, contigo mismo y con los demás. Esa es la cima de la vida espiritual. El Señor dará poder. Esta palabra poder es clave. El crecimiento espiritual no es solo contemplación, también es acción. Dios no nos llama a quedarnos pasivos, sino a vivir en poder. El poder no es gritar, ni demostrar superioridad. Es vivir con autoridad, con templanza, con dominio propio. Es amar cuando cuesta. Es perdonar cuando duele. Es seguir cuando todo grita que te detengas. Ese poder no es tuyo, es de Él. Y Él promete dártelo si caminas en su palabra. Recíbelo hoy con fe. El poder que Dios da no es para vanagloria, sino para servicio. Cuando creces espiritualmente, no buscas más reconocimiento, sino más oportunidad para servir. El verdadero líder espiritual es siervo. Jesús lo enseñó: el mayor entre vosotros será vuestro servidor. Si tu poder no te lleva a amar más, es falso. Si tu autoridad no produce humildad, es orgullo disfrazado. Pide a Dios un corazón que use el poder para bendecir. Que tu vida empodere a otros, que tus palabras sanen, que tus gestos edifiquen. Así se construye el reino. El Señor bendecirá a su pueblo con paz. ¡Qué promesa tan profunda! La paz es el lenguaje del alma madura. No la paz artificial del silencio externo, sino la paz interior que brota de la comunión con Dios. Esa paz es tu derecho como hijo, pero también tu meta como discípulo. Cultívala. Cuídala. No la negocies. Si algo te roba la paz, examínalo. La paz de Dios es señal de su dirección. Vive con paz, y tu espíritu florecerá. Una vida guiada por la voz de Dios produce frutos. No es necesario que demuestres nada. La luz no hace ruido, pero brilla. Así también el que ha crecido en lo espiritual, sin vanagloria, sin comparación, simplemente brilla. Su humildad, su gozo, su templanza, son el reflejo de haber caminado con Dios. No busques brillar tú, deja que Cristo brille en ti. El fruto espiritual no se fabrica, se cultiva en la intimidad. Permanece en él, y los frutos vendrán. El Salmo 29 es también un llamado a la reverencia. En tiempos donde se trivializa lo sagrado, esta palabra nos recuerda que Dios es glorioso, majestuoso, temible en su poder. No podemos acercarnos a Él con ligereza. Pero al mismo tiempo, nos invita con amor. Esta tensión, temor santo y cercanía afectuosa, es el equilibrio perfecto de la vida espiritual. Acércate a Él con respeto y con confianza. El trono que te espera es de gracia, pero sigue siendo un trono. Cada imagen del Salmo es una oportunidad de contemplación. No leas estos versículos como meras metáforas poéticas. Medítalos. Imagina la voz que truena, los árboles que caen, los desiertos que tiemblan. Esa es la voz que también habla a tu corazón. Deja que cada versículo te forme. La contemplación es una disciplina olvidada, pero poderosa. Detente. Respira. Medita. Y deja que Dios te hable en lo profundo. El Salmo 29 también es una oración de autoridad. Cuando te sientes débil o atacado, declara estas palabras en voz alta.
Hay poder en la proclamación. Habla vida. Habla fe. Habla victoria. La palabra no es solo para leerla, también es para orarla, para proclamarla, para vivirla. Usa este salmo como espada espiritual en tiempos de batalla. Su voz será tu escudo. Si estás pasando por una temporada de silencio, no desesperes. A veces Dios guarda silencio porque ya habló. Vuelve a lo último que te dijo. Obedece, aunque no sientas. Camina, aunque no oigas. Su silencio no es abandono, es formación. Confía. Él sigue en el trono. Pronto volverás a oír su voz. Y cuando lo hagas, tu corazón saltará como el Líbano. Esa es la esperanza que sostiene al justo. El poder del Salmo 29 no está solo en lo que dice, sino en lo que provoca. Después de leerlo, el alma queda con hambre de gloria, con sed de presencia, con deseo de más. Esa es la verdadera señal de que estás creciendo, cuando lo espiritual ya no es obligación, sino deleite. Ora con este salmo. Cántalo. Escríbelo. Memorízalo. Hazlo tuyo. Y verás cómo tu espíritu se eleva. 39. Si hoy sientes que estás en medio de un diluvio, recuerda que Dios se sienta sobre las aguas. Y no solo las domina, sino que puede usarlas para llevarte a un nuevo lugar. El diluvio de Noé terminó en un pacto. Tu tormenta puede terminar en promesa. Mantén la fe. Mira al cielo. Dios sigue hablando. Su voz traerá luz, vida y dirección. Solo permanece. El Salmo 29 nos deja una visión completa de quién es Dios, glorioso, poderoso, cercano, amoroso, Rey eterno, dador de paz. Y también nos deja una meta espiritual, vivir como su pueblo bendecido, adorador y lleno de poder. Si haces de este salmo tu oración diaria, tu alma crecerá en reverencia, en fuerza, en sabiduría. Que cada vez que lo leas, su voz vuelva a resonar. Que te sacuda, te edifique, te consuele y te transforme. Porque la voz del Señor aún habla, y su pueblo aún escucha.